Vamos a platicar con nuestro compañero y amigo Javier López, Top Skipper en Tiresias Marketing Advisors y asesor en Wisum, quien nos tiene una encuesta de verdad interesante el día de hoy sobre la corrupción. ¿Cómo estás, querido Javier? Hola Pascal, muy buenos días, bien, gracias. Bueno, pues tema relevante, sobre todo considerando que para este gobierno pues es el asunto fundamental, es algo que menciona regularmente el presidente López Obrador en sus conferencias, es un tema con el que llegó a la presidencia, digamos, luego del hartazgo ciudadano con la corrupción. ¿Cómo ven los ciudadanos, los encuestados, la corrupción después de 2 años de gobierno? Sí, así es, Pascal, como bien dices, es una de las banderas más importantes del actual gobierno. Y considerando que la semana pasada se celebró el Día Mundial en contra de la Corrupción, y no han faltado temas al respecto en nuestro país, que si la prima, que si el hermano, que si el secretario de X, Y, Z, le preguntamos a 1,000 mexicanos a nivel nacional, Pascal, sobre este tema. Y fíjate, el primer dato que yo creo que debe de ser importante para el gobierno es que en los últimos 12 meses, 62% de los mexicanos piensa que la corrupción en México ha aumentado. Solamente un 22%, Pascal, piensa que ha disminuido. Esto evidentemente es la percepción que los ciudadanos tienen de que el problema pues no acaba con una simple declaración o con un simple discurso. 62% piensa que ha aumentado y solo 22% piensa que ha disminuido. Así es, hay un 16% que dice no saber lo que o no opinar al respecto, Pascal. Cuando preguntamos ya específicamente cómo calificas la forma en que el gobierno del presidente López Obrador está combatiendo la corrupción, aquí la opinión es dividida. 48% nos dice que lo hace mal o muy mal, y hay un 22%, 23% que nos dice bien o muy bien. Hay un 30% que tiende a pensar que se está haciendo cosas, pero aún no se avanza lo suficiente. Esto quiere decir que, bueno, en términos porcentuales sigue siendo mayoritaria, el porcentaje mayoritario, el porcentaje de gente que piensa que la corrupción, como está siendo atacada, no es la mejor. Oye, y forma. déjame detenerte ahí. Esto que nos acabas de decir, que 62% piensa que la corrupción ha aumentado y que 48% piensa que el gobierno lo está haciendo mal o muy mal en el combate a la corrupción, ¿cómo podemos compararlo con encuestas anteriores? Fíjate que ha venido deteriorándose, porque sin duda esto fue, como bien dijiste tú al principio, una de las banderas más importantes de López Obrador en su campaña presidencial, y yo creo que una de las más fuertes en temas en cuanto a la decisión que tomó la gente para votar por él. Sin embargo, ha venido disminuyendo el apoyo que el presidente tiene. Incluso lo vamos a ver más adelante. Hace un par de años el presidente no tenía una imagen de posible corrupción en su accionar, en su actuar, y ahora ya se empieza a percibir que el presidente puede ser corrupto también. Es decir, esto es algo que pues se está deteriorando. Por darte un dato, si ahora el 62% piensa que la corrupción ha disminuido en México, si lo volteamos, cuando empezó el sexenio, el observador, preguntamos si piensa que el gobierno va a poder acabar con la corrupción, y había prácticamente 7 de cada 10 mexicanos que pensaban que sí, que el gobierno era capaz de acabar con ella. Bueno, ¿y cómo evalúa la gente el camino que ha tomado o el desempeño que ha tomado López Obrador al frente del combate a la corrupción en estos años, en estos 2 años de gobierno? Fíjate que yo creo que hay algo muy importante en la percepción de la gente. Y es que para ellos la principal causa de la corrupción en México sigue siendo, y por mucho, la impunidad o la falta de castigo a alguien que la comete, ¿no? Están prácticamente hablando que el 51% de los mexicanos, y es una muestra nacional muy, muy representativa, muy sólida, habla de que la impunidad es lo que hace que la corrupción no pueda ser combatida de la mejor manera. Yo creo que el gobierno tampoco se ha encargado de atacar esta impunidad con mucha fuerza, y esto en percepción de la gente pues es evidente, ¿no? Hay solamente un 13% que culpa a gobiernos anteriores. Esto es, pues ya prácticamente con 2 años de gobierno pues se le está dando la responsabilidad entera al actual gobierno de atacar la corrupción, ¿no? Fíjate, Pascal, otros temas importantes que creo que sí vale la pena destacar, es que desde que llegó López Obrador hay un porcentaje, pues yo diría mínimo, que piensa que el gobierno es más transparente. Eso es un 33%, un 22% piensa que es menos transparente que los anteriores,
y un 45% piensa que es igual que los gobiernos anteriores. Es decir, que si sumamos menos transparente e igual que los gobiernos anteriores, hablamos que un 67% de los mexicanos piensa que desde que llegó López Obrador el gobierno es igual o menos transparente que lo que eran los gobiernos del PRI y del PAN, que tanto critica el actual gobierno, ¿no? Cuando hablamos ya específicamente de quiénes son los más corruptos dentro de esta esfera de percepción, evidentemente el presidente sale mejor parado que el resto. Donde hay una mayor percepción de corrupción son en las policías, tanto estatales como federales. El Congreso de la Unión sale muy mal parado, Pascal, cuando preguntamos qué tan corrupto son los diputados federales. Prácticamente 7 de cada 10 mexicanos lo dicen que son bastante corruptos, es decir, en una escala de 1 a 5 nos ponen prácticamente en el top el 66% de las menciones. Sí es cierto que el presidente sale mejor parado que el resto del gobierno, sin embargo, pues no sale del todo limpio sobre la percepción de corrupción. Por último, Pascal, preguntamos, ¿qué tan corrupta es la sociedad? Porque al final del día también para que haya un corruptor tiene que haber alguien que quiere corromperse, ¿no? Uh-huh. Y aquí la sociedad tampoco sale bien parada, Pascal. 49% de los mexicanos piensa que la sociedad en general es corrupta. Solamente un 14% nos dice que no es corrupta y que pues prácticamente pues, la corrupción viene en otros aspectos de la sociedad. Porque ahí, digamos, el presidente ha insistido en que la sociedad o el pueblo, como él prefiere decir, es una reserva de valores morales, y aquí pues la misma sociedad, viéndose a sí misma en el espejo, dice, la mitad prácticamente dice, pues sí somos corruptos. Exactamente. Y fíjate, ya para terminar, Pascal, le preguntamos si confía que este gobierno aplicará las leyes anticorrupción de manera similar a todos los ciudadanos, o cree que tiene consentidos o tendrá consentidos durante el sexenio. Aquí, al igual que en gobiernos anteriores, se percibe que el gobierno tendrá preferidos. 71% de los mexicanos piensa que la corrupción y las leyes para atacarla no se aplicarán de la misma manera. Ya, Pascal, por último, preguntamos, ya lo volvimos un plano personal, y le dijimos a la gente, por último, sabemos que a veces las situaciones te ponen en momentos en que puedes necesitar recurrir a alguna práctica asociada a la corrupción, como mordidas, dádivas, etcétera. ¿Qué tanta la gente ha acudido a este tipo de prácticas, Pascal? Y pues prácticamente lo que es evidente es que la gente piensa que, 45% de las personas han recurrido a estas prácticas, un 13% no han recurrido, pero lo harían. Entonces lo que nos hace ver es que la sociedad está abierta a la corrupción y pues no está dispuesta a dejar que las leyes vayan por encima de ellas, y están de alguna forma. Pues Javier, te agradezco mucho, muy interesante, ¿eh? Gracias. Lo buscamos en Wisum, gracias. 8:50, una pausa.